Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle, soy Juliana González. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció sus planes para imponer aranceles del 25% a todas las importaciones procedentes de México y Canadá una vez regrese al cargo en enero. Trump culpó a los países vecinos de no hacer más para impedir el flujo de inmigrantes y drogas hacia Estados Unidos. También instó a China a imponer la pena de muerte a los traficantes de drogas y amenazó con otro arancel del 10% adicional a los productos chinos. Los datos del propio gobierno estadounidense, sin embargo, muestran que la mayoría de las drogas ilegales son introducidas de contrabando en el país por ciudadanos estadounidenses a través de pasos fronterizos legales. Los economistas advierten que la propuesta de Trump puede disparar la inflación en Estados Unidos. El tema, por supuesto, no pasó desapercibido entre los vecinos y principales socios comerciales de Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió calma a los mercados ante la volatilidad en el tipo de cambio que desató el lunes estas amenazas de aranceles. Escuchemos a Sheinbaum en su rueda de prensa del día de hoy. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien ya estuvo en el poder durante el primer mandato de Donald Trump, se mostró bastante tranquilo y esto dijo al respecto. Anoche volví a tener una agradable llamada con Donald Trump. Obviamente hablamos sobre los hechos y sobre cómo las intensas y efectivas conexiones entre nuestros dos países fluyen en ambos sentidos. Hablamos de algunos de los retos en los que podemos colaborar. Fue una buena conversación. Esto es lo que podemos hacer, exponer los hechos y avanzar de forma constructiva. La promesa del presidente electo Donald Trump de aprovechar su primer día en el cargo para imponer fuertes aranceles a productos procedentes de Canadá, México y China resonó el martes en todo el mundo. Ana Nieto con los análisis de este anuncio y sus repercusiones desde Nueva York. Ana, qué gusto saludarte. ¿Dónde queda el Tratado de Libre Comercio con estas declaraciones de Donald Trump? Posiblemente en la mesa de negociación. Las imposiciones de aranceles a los dos socios comerciales es un revés para la letra del acuerdo que el propio Donald Trump renegoció en el año 2020 y que desde que fue firmado por primera vez hace 30 años ha permitido una cierta integración regional a través del comercio. Es cierto que el próximo presidente de este país está siendo más beligerante con los aranceles que cuando llegó por primera vez al poder, pero en el pasado, cuando abrió una guerra comercial con China, la confrontación terminó con una rebaja de la tensión y con un acuerdo. El tono más o menos conciliador con el que han recibido el mensaje tanto desde Canadá como México como de China, sugiere que es así como se ve, como una vuelta a una renegociación y no como un primer paso dramático para cambiar los flujos comerciales mundiales, además de la economía entera de Norteamérica. Una de las posibilidades que se barajaban es que Trump quiera incluir en este tratado tanto la inmigración como el tráfico de drogas. Ana, y hablando de barajar las cartas de nuevo, ¿cuáles serían esas consecuencias para los tres socios comerciales? Pues la imposición de aranceles puede abrir un cambio bastante profundo en el comercio internacional y en las cadenas de proveedores. Solo la incertidumbre puede hacer repensar muchas inversiones en todo el mundo. Con China, México y Canadá, Trump abre un conflicto con los países con los que Estados Unidos exporta bienes y servicios por valor de $1 billón anuales e importa por valor de $1,5 billones. Los aranceles dispararán el valor de bienes, ya sean productos intermedios para empresas, ya sean productos finales para los consumidores. Hoy el primer cálculo que se hacía por el Centro de Progreso Americano, un think tank que hay en Washington, decía que posiblemente subiera los precios para las familias medias en alrededor de $1.300. La industria automotriz, que durante años se ha estado articulando en los tres países, puede sufrir
varias rondas de aranceles en un mismo producto. Si se responde con más tasas a las importaciones por parte de Canadá y México, los estadounidenses además pagarán más por el petróleo, pagarán más por todo lo que llega de Canadá, de México y de China, que es una muy buena parte de lo que se consume. Hoy el dólar canadiense y el peso mexicano han caído, pero en China en el año 2018 y 2019 devaluó para mantener su competitividad. Podría ser un camino, malo, pero un camino. Bueno, estaremos atentas a esos caminos. Ana Nieto, desde Nueva York, muchas gracias por estos análisis. Gracias. Y nosotros cambiamos de eje. Hasta 14 horas diarias duran los cortes de energía eléctrica en Ecuador. Y esto, junto a la inseguridad, ha llevado al Fondo Monetario Internacional a revisar a la baja las proyecciones de crecimiento en este país dolarizado. En medio de los apagones se han despedido a 2.808 personas, pero el gobierno dice que no hay evidencia de que sean consecuencia de la crisis energética. Sin embargo, los sindicatos aseguran que se trata de 4.800 trabajadores despedidos. Luis Merino trabajaba en un centro de salud privado en Quito. Era recepcionista, guardia de seguridad y compraba insumos médicos. Cobraba $450 mensuales, pero por los largos cortes de energía de hasta 14 horas diarias lo despidieron. Tiene 67 años. Empezó la preocupación del dueño de la empresa de salud y eso hizo que empezara a plantearnos cambios en los horarios, reducciones en las horas de trabajo, empezó a plantearnos que trabajemos sábados y domingos sin los recargos necesarios que deberíamos tener como derecho, tal y como dicen las leyes laborales. Por la crisis económica y los cortes de luz, el Frente Unitario de Trabajadores y algunas organizaciones sociales hicieron 2 movilizaciones en las últimas 2 semanas en Quito. Según explicó el Ministerio de Trabajo, ADW, de septiembre a octubre se han despedido 2.808 trabajadores, pero no hay evidencia de que sea a consecuencia de los cortes de luz. Los sindicatos advierten, en cambio, que hay finiquitos, sobre todo en la media y pequeña industria, que en buena parte no ha podido resistir los 2 meses de apagones. Que en el mes de septiembre fueron despedidos más de 4.800 trabajadores de sus puestos de trabajo como consecuencia de los apagones. La ministra de Trabajo acaba de plantear un semáforo que ellos hablan de la famosa ley pico y placa eléctrica, que es el hecho de que los trabajadores pasen a laborar 10 horas diarias durante 4 días a la semana, lo que implicaría un mayor desgaste físico en la vida de los trabajadores y lo que acrecentaría aún mucho más el tema de la gravedad de los accidentes de trabajo. CEMIC es una empresa familiar pequeña. Gonzalo Carrillo es su propietario. Hace aparatos industriales de mantenimiento y está desde hace 34 años en el mercado. Tiene 7 trabajadores. Sus contratos han bajado en un 40% por los cortes de luz, dice, pero no ha despedido personal. Con ellos he topado el tema de ponerles medio tiempo a trabajar, pero no es factible, puesto que ellos manejan una parte económica de los hogares y, bueno, hemos acordado trabajar parcialmente, lo cual estamos cubriendo en el día de 6-7 horas, pero no logramos las 8 horas cubrir, puesto que los cortes no nos permiten. Por la sequía y la falta de inversiones en las plantas generadoras, Ecuador tiene racionamiento de energía desde fines de 2023. Los apagones de hasta 14 horas comenzaron en septiembre. Esta semana se han reducido a unas 6 o 7 horas diarias. Pero para Luis y su familia la situación es desesperante. Ahora comen solo una vez por día. Luis no tiene pensión y teme no poder volver a trabajar. Y este martes el primer ministro polaco anunció su rechazo al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Se une así a Francia, país en el que los agricultores y ganaderos llevan varios días protestando y haciendo presión contra este acuerdo que, según su parecer, los expone a una competencia desleal. Los agricultores franceses temen que una afluencia de productos sudamericanos sature sus mercados y socave la agricultura local. En particular, los ganaderos sostienen que sus pares se benefician de costos laborales más bajos, granjas más grandes y regulaciones menos estrictas en comparación con los estándares europeos. Luego de 20 años de negociaciones, los 27 países de la Unión Europea y los integrantes del Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, aún intentan cerrar un importante acuerdo que no deja de causar protestas.
Estamos aquí para defender nuestro comercio. Estamos a punto de firmar acuerdos de libre comercio con el Mercosur y no estamos de acuerdo con eso. Esa es nuestra opinión. Algunas personas están de acuerdo, pero estamos aquí para reunirnos con los eurodiputados, decirles que no estamos de acuerdo y explicarles por qué. Los agricultores temen que si se cierra el acuerdo, habrá más perdedores que ganadores y que los únicos beneficiados del libre comercio serán la industria alimentaria, los comerciantes y los fabricantes de productos químicos. Pedimos medidas para simplificar la exportación de animales, por ejemplo, y nos topamos con una administración muy indiferente allá por mayo, junio, que no quería escuchar ni proponer nada. Y por eso hoy volvemos, estamos al día con nuestro trabajo, por eso volvemos con las mismas demandas. Alemania, España, Italia y Portugal presionan para que el acuerdo se cierre antes de terminar el año. Alemania en particular considera al Mercosur un mercado clave para sus fabricantes de automóviles. Los agricultores franceses han recibido un fuerte respaldo con la oposición manifiesta del gobierno polaco a la actual versión del acuerdo. El Consejo de Ministros no está de acuerdo con el resultado de las actuales negociaciones con Mercosur en el ámbito de la agricultura, especialmente con el aumento de las cuotas aduaneras para los productos avícolas. No aceptaremos esta forma de acuerdo con el Mercosur. Con la oposición de Francia y Polonia, no hay el necesario consenso para dar luz verde al acuerdo entre Unión Europea y Mercosur. Y esto es todo por hoy. Soy Juliana González y en nombre de todo el equipo de noticias de DW, gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión.